Buenas tardes. Es un enorme placer participar en el Coloquio Internacional Estados Unidos en la pupila de José Martí. Para hoy traemos el tema Visión martiana sobre la inmigración china hacia los Estados Unidos en el periodo de 1880 a 1892. De las autoras, la doctora en Ciencias Kenia Abreu Cuenca, la máster en Ciencias María del Carmen Quiñones Pantoja y quien les habla, la máster en Ciencias Celia del Carmen Hernández Arias, todas procedentes de la Universidad de Holguín. Decir que durante los primeros años del siglo XIX la emigración del noroeste europeo se dirigió a América del Norte, lo que ayudó a consolidar el origen anglosajón ya reinstalado en aquellas tierras del Nuevo Mundo. Estados Unidos resultó ser el destino predilecto de la vieja emigración de Europa del Norte. Y es en la segunda mitad del siglo XIX que florecen las condiciones para la entrada de otros países europeos que hasta el momento habían permanecido al margen del fenómeno migratorio. En el marco de todos estos acontecimientos, en enero de 1880 desembarca por el puerto de Nueva York José Martí, donde estuvo exiliado hasta el año 1895. Durante su estancia pudo observar bien de cerca la sociedad norteamericana y el Estado como órgano rector de esa sociedad. Se mantuvo escribiendo sobre la amenaza que significaban los Estados Unidos para la América toda y lo referente a las relaciones entre estos y la América Latina, proporcionándole un lugar cimero a la lucha de los trabajadores estadounidenses por reivindicaciones sociales, y aparejado a esto se refiere al proceso migratorio hacia los Estados Unidos. Hace una advertencia de los problemas que supone la inmigración indiscriminada y sus primeras impresiones reflejan su preocupación por el conflicto que vendría en la acumulación de población excesiva en las grandes ciudades. De todos los migrantes, los chinos fueron los más golpeados debido a la explotación, la marginación y la discriminación a la que fueron sometidos. Los inmigrantes chinos llegaron por primera vez en el año 1820, de acuerdo a los registros del gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente debido a la fiebre del oro de California. Esto señala el primer número importante de trabajadores chinos que van a extraer oro en tierras norteamericanas. ¿Qué razones inducen al chino a abandonar su patria? El incremento de la comercialización del opio por los ingleses y norteamericanos, lo cual provocó el aumento del valor de la plata y la disminución del valor del cereal, empeorando las condiciones de vida del campesino que trae aparejado levantamientos. Con la firma del Tratado de Nankín, resultado de la Guerra del Opio, se imponen a China tratados desiguales que profundizan su condición semicolonial, no solo de Inglaterra y Estados Unidos, sino también de Francia, Rusia, Alemania y Japón. El fracaso de la revolución de los Taiping recrudece las contradicciones, la reacción toma fuerza y su peso cae en los sectores más humildes de la población, fundamentalmente la campesina. Desde su niñez, Martí se pudo haber relacionado con esta etnia, ya que en La Habana existía una activa colonia china que se hacía sentir por su asiduidad. Para 1860 era evidente la presencia del chino en la ciudad de La Habana, traídos por contratistas españoles y portugueses para suplir a los negros debido a la prohibición de la trata africana. José Martí hace múltiples referencias sobre la cultura china, presentes en su abundante papelería y fundamentalmente en sus escritos para la prensa de la época. Concerniente al inmigrante chino, lo más antiguo encontrado está en su folleto El presidio político en Cuba, publicado en el año 1872 en España. Al contar sus vivencias en las canteras de San Lázaro, ejemplificaría el trato inhumano a los prisioneros con el relato sobre un preso de origen chino, donde expresara: "Lo recuerdo, y lo recuerdo con horror, cuando el cólera recogía su haz de víctimas allí. No se envió el cadáver de un desventurado chino al hospital, hasta que un paisano suyo no le picó una vena y brotó una gota de sangre negra, coagulada. Entonces, solo entonces, se declaró que el triste estaba enfermo. Entonces, y minutos después, el triste moría". En el año 1852 habían 25.000 inmigrantes chinos en Norteamérica, y en el año 1880 105.465.
la mayoría de los cuales vivían en la costa oeste. Estos formaron más de una décima parte de la población de California. Casi todos los primeros inmigrantes eran hombres jóvenes con bajos niveles educativos y provenían de los 6 distritos de la provincia de Guangdong. Muestra un gran interés en los chinos, el apóstol, y a ello se referirá en varios reportes, donde no puede dejar de aludir el folclorismo exótico de esta cultura. Esto obedece a la rareza y novedad que significaba esta comunidad asiática ajena del mundo americano. Entre sus otras crónicas se halla la concedida por el funeral de un general chino, el cual abandonó su país por mantener sus ideales de libertad. Este va a ser el trabajo más extenso que le dedicó el apóstol al tema de la migración china. En él se refleja toda la pompa y el colorido de la ceremonia funeraria, además de exhibir un minucioso retrato de la vida del emigrado chino en Nueva York, sometido a la discriminación y el trabajo duro, pero sin olvidar sus raíces culturales a las cuales siguen muy unidos. En sus primeros escritos periodísticos para la Opinión Nacional de Caracas, Venezuela, en 1882, José Martí explica todo lo que pasa en los inmigrantes asiáticos cuando llegan a territorio americano. Se apiada de su sufrimiento cuando son víctimas del odio racial. Los chinos deben irse. Allí se les somete a toda clase de ridículas posturas y bochornosos exámenes, como único medio de hallar el opio que los inmigrantes astutos traen oculto entre sus anchos vestidos, o en la suela de sus gruesos zapatos, o en la cola de su larga cabellera. Sin embargo, se ve la persistencia de estos, pues no cesan de ir inmigrantes de Oriente en todos los vapores que de China hacen el viaje a California. Ellos son registrados de tal forma que les estrujan sus ropas, son deshechos sus baúles, destrenzados sus cabellos y palpado su cuerpo. Los marcan con una cruz de yeso, como hacen en las aduanas con los baúles, y son recibidos por una de las 6 compañías de inmigración que retiene al chino en su poder, y es usada su fuerza de trabajo como producto hasta que se compensa del dinero que han gastado en su viaje. A lo largo de su obra se encuentran constantes referencias en relación a la cultura, la religión, la filosofía y el arte chino. Todo esto hace posible la identificación del apóstol con este pueblo. A su llegada a los Estados Unidos, José Martí ve ya al chino presionado ante la negativa de su llegada a este país. Valora la laboriosidad y el modo de vivir austero de los chinos y los define diciendo que el asiático está compuesto de fragmentos contradictorios, es víctima, lo cosifican, lo marcan, sufre múltiples atropellos, pero también es astuto, pues oculta opio. Martí en sus crónicas define al chino ligado al tráfico del opio y al trabajador en la nueva sociedad. Viven de bagatelas debido a que no tienen mujer e hijos que mantener, visten barato y trabajan recio, al contrario del europeo. Nunca violan la ley del país donde se encuentran, con excepción de los traficantes de opio, que son los menos, y ganan en la lucha al trabajador europeo, constituyendo un fuerte competidor para todos los demás inmigrantes, ganándose el odio de todos ellos. Martí se percata del trato que se le da a la comunidad, que sufre constantemente de la discriminación racial. Los chinos están desamparados, ya que las organizaciones obreras protegen al trabajador blanco, quedando fuera de todo beneficio el trabajador chino. El trabajador chino, entre el año 1882 y 1943, se le prohibió emigrar hacia los Estados Unidos. A pesar de la derogación de esta ley en el año 1943, la inmigración de chinos siguió siendo muy restringida hasta 1965. Durante la década del 70, la gran mayoría de la inmigración de origen chino en los Estados Unidos fue desde Hong Kong, seguido por Taiwán, con relativamente pocos inmigrantes provenientes de China continental. Durante la década de 1980, en parte debido a la liberación de las restricciones a la inmigración continental, constituyen una proporción mayor de personas de origen chino que emigran a los Estados Unidos. Como curiosidad, podemos terminar diciendo que el cantonés, que es la lengua de la mayoría de los inmigrantes chinos, es la tercera lengua más hablada en los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.